celebración de la comunidad latinoamericana y el evento que nos invitó la honorable Nadia Clancy, la Member of Parliament. Así asistí igual que con otras comunidades de Latinoamérica aquí en Adelaide, que también están haciendo otro tipo de movimientos, otro tipo de iniciativas para que todos los latinos podamos estar conectados con nuestras raíces. Estuvimos con otras comunidades ahí compartiendo con otros países, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador. Díganos el acento de dónde ustedes creen que es nuestro invitado de hoy. Si ustedes nos están escuchando ahí, nos están poniendo atención en el chat de YouTube, aquí nos pueden escribir. Nada más díganos hola, pongan la banderita o la palabra, pero ahí pueden decirnos de qué nacionalidad creen que es Juan Camilo. Antes me hubiera equivocado y hubiera dicho otro país. Ahorita les voy a comentar, pero ya después de un tiempo de estar aquí en Adelaide. Pero somos muchos acentos en un solo país. Es que esa es y la son otra. Diferentes, muy marcados. Híjole. Y es que hay unos que hablan súper rápido. Hay otros. Sí, no es solo de acento y de forma en que hablamos. Sí. A ver, vamos a hacer una cosa. Eso lo vamos a definir hasta que vengamos de regreso de lo que vamos a escuchar ahora. Están escuchando Conexión Latina. Historias que nos unen, voces que nos inspiran. Por mí te vieron, pues no sé en dónde nos habrán visto. Seguramente en algún lugar de Adelaide. Eso fue Hawái de vacaciones, Hawái de Maluma. Y él es de la misma nacionalidad que nuestro invitado. Juan, ¿de dónde eres? Colombiano de Cali. Colombiano de Cali. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Nos puedes dar cuál sería la diferencia entre un acento y otro ahí de los de Colombia? Más o menos, ¿cómo se escuchan? Los caleños hablamos más cantadito. Aunque yo no tengo el acento tan marcado porque mi familia no es de Cali. Siempre viví en Cali, pero no tengo el acento tan marcado. Los paisas hablan un poquito más arrastrado. Entonces los paisas hablan como así. Y el caleño habla más. ¿Qué hoy, Iván? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Eso sí los escucho. ¿Y los de Bogotá cómo hablan? Un poquito más neutro y con un pito al final. O sea, con unas palabras diferentes para ustedes. Ellos no, cuando terminan la palabra con una acentuación diferente. Ellos se van a decir, ¿cómo le fue? Como que con una tilde arriba, ¿no? Acentuando la última sílaba. No sé imitarlos, pero sí, es completamente diferente el acento. Es eso de imitar los acentos de nuestros países. A veces es muy divertido, pero también puede ser muy complicado. Y a veces terminas haciendo un acento ahí que ni existe, ¿no? Pero bueno. Ok. Quiero darles una actualización de lo que pasó el 5 de agosto. La semana pasada estuve por allá en el Parlamento de aquí de Adelaide. Como les comentaba, estuvimos conviviendo con algunas personas de otras comunidades. Conocí a las comunidades de Venezuela, de Perú, de Brasil, de Colombia, grupos de danzas regionales de Colombia, de Venezuela, de México. La verdad es que es súper interesante ver cómo todas estas comunidades están haciendo que las culturas latinoamericanas sigan vivas aún fuera y estando tan lejos de nuestros países, ¿no? Y al respecto, hay un evento que viene para el domingo 12, no, es domingo 11 de octubre a las 12 de la tarde, de 12 a 8 de la tarde en Victoria Square, Adelaide. Se llama Latin Arts Festival. Y este es un festival que se hace con toda la representación de todas los países o las comunidades latinas que hay aquí en Adelaide, y traen bailes regionales de cada uno de los países. Así es de que si a ustedes les gustaría saber cómo se baila en alguna otra región de Latinoamérica, es bien interesante ver cómo nuestras culturas latinoamericanas tienen mucha riqueza cultural en el tema artístico, y con las danzas se refleja mucho
de la personalidad que tiene cada país. Si les gustaría ver cómo bailan en otros países los bailes regionales, vayan el 11 de octubre a las 12 p.m. a Victoria Square, a este evento que es el más grande de South Australia. Los esperamos ahí. Ahora, por otro lado, hay todavía el 14 de septiembre, no olviden que el 14 de septiembre viene el embajador de México para platicar con todos los emprendedores, ya sea mexicanos o no mexicanos, que quieran entrar en negociaciones o que quieran hacer negocios de importación y exportación desde México hacia Australia o desde Australia hacia México. Vienen a platicar con pues, el grupo de Adelaide, qué es lo que están haciendo, cuál es el plan y si hay algún interés en específico de traer productos mexicanos a Adelaide. Entonces no se les olvide, es el 14 de septiembre. Acuérdense, comuníquense con Claudia Chávez al 0410-145-111. Claudia Chávez. De todas formas, también la encuentran ahí en Facebook. Y ahora sí, entremos con la carnita de esto, Juan. ¿Cómo te gusta que te digan? Juan Camilo, Camilo. Juan, Camilo, Milo, Cam. Milo, ok. ¿No te han dicho Milo aquí? No. ¿No? Ok. Juan, antes de que me digas otra cosa, me gustaría que hicieras el ejercicio de recordar, si quieres cierra tus ojos, y recordar ese momento en el que Australia apareció en el radar en tu vida y que dijiste, sí, Australia. ¿En qué momento apareció Australia? La idea de venir a Australia en tu vida, ¿y hace cuánto fue? Eso fue mucho antes de que yo viniera y fue porque una prima vivió aquí y ya tenía esa referencia del país. Entonces, para ese momento, cuando decidí viajar, no pude porque hubo crisis económica mundial, que fue como en el 2009, 2010, si no estoy mal. Y ya después logré viajar en el 2013. ¿Cuál fue esa referencia que dices que dio tu prima? ¿Fue una referencia de, me interesaría ir allá? ¿O, suena bien? ¿O, no, seguros? Era por tema como de estilo de vida. Siempre me vi fuera de Colombia, nunca quise. Siempre en algún momento decidí, desde muy joven pensé en viajar y estar fuera de Colombia. ¿Pero para vivir o sí, para vivir, viajar, no solo viajar y visitar, para vivir. Yo siempre me vi fuera de Colombia haciendo lo que hacía en Colombia en ese momento. ¿Y en aquel entonces en qué países pensabas? Canadá y luego llegó Australia. ¿Estados Unidos alguna vez lo...? No, Estados Unidos nunca me llamó la atención. Ok. Y en Australia, entonces, por la referencia que tenías de tu prima. Ajá. Oye, pero no dijiste, está súper lejos, ahí están los animales más ponzoñosos del mundo y... No, a mí ese tema no. Distancia sí, pero pues eso es el sacrificio que se hace. Y a veces no es ni distancia por, estamos muy lejos, es un tema complicado viajar a nuestros países. Conozco gente que vive en Estados Unidos y ve menos a la familia de lo que yo los he visto desde que estoy en Australia. ¿Sí? ¿Cada cuándo estás viajando a Colombia o has podido viajar a Colombia? Desde que yo he podido viajar o mi mamá ha venido a Australia ya. Qué padre. Entonces, y ahorita estamos mirando para que venga una tercera vez en diciembre. Súper bien. O sea, en esos 10 años que has estado aquí, ¿han tenido oportunidad de estar juntos que unas 5 o 6 veces? Sí, yo he ido 3 veces a Colombia, mi mamá ha venido 2 y ahora va a venir una tercera vez. ¿Y qué dice tu mamá cuando viene aquí? A mi mamá le encanta estar acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que...? No sé, ella dice que la tranquilidad. Pues es que yo creo que la tranquilidad es lo que resalta muy fácilmente, ¿no? Cuando uno está aquí en Australia. Sí, no sé, ella dice que aquí cuando viene está muy tranquila, que está muy cómoda. Además, obviamente está con su hijo, está su nieto. Entonces ya. ¿Y la comida qué le parece aquí? Nosotros cocinamos muy colombiano. Súper. Entonces no extrañan la comida de Colombia. Algunas cosas sí que no conseguimos acá, pero no es como para nosotros un tema tan fuerte. No, es que yo extraño mucho la comida de Colombia. No, porque cocinamos bastante comida colombiana. Es interesante. Y pues poco a poco uno la va adaptando a lo que encuentra aquí y todo. Es que eso sí es un tema, ¿no? Los ingredientes que encuentras aquí no siempre te dan la oportunidad de cocinar como... Sí. O sea, puedes tener los
los intentos de cocinar lo que teníamos allá, pero no va a quedar igual, ¿no? Te falta una cosa o no sabe igual. Al final uno ya se acostumbra a lo que tiene acá y lo maneja. Oye, ¿no te pasó que cuando llegaron aquí el aguacate sabe diferente? No sé, ya no me acuerdo cómo sabe de Colombia. Lo único sí, y eso todo el mundo, ay, no, es que los aguacates aquí son muy chiquitos, sí, comparados con los de Colombia. A mí me pasó que yo lo veía, yo lo sentía muy como flat, no tan cremoso como allá en México. Sí, pero, pero yo creo que es más por la variedad. Pero es por el tipo, por la variedad, Ajá. por la especie del aguacate que tiene aquí y por el tipo de suelo que tenemos acá. Ajá. Eso influye muchísimo. Pero bueno, es parte de las cosas que vamos aprendiendo estando acá. Se pone a pensar, ajá, para estar tan lejos y que haya un aguacate. Sí. Bueno, cuando llegué en el 2013, el aguacate apenas se está empezando a popularizar acá. ¿En serio? Era más costoso local hoy en día. Y no era que se encontrara tan fácil como hoy en día. Bueno, yo me acuerdo que hace 8 años que nosotros llegamos, sí estaba caro el aguacate. No, y ha ido, y ya hoy en día se consigue más económico y más fácil. Sí, sí, sí. En el tiempo en que llegué no era tan popular. Sí, no tienes toda la razón. Sí. Ok, y cuéntame, ¿qué hacías allá en Colombia? ¿A qué te dedicabas? ¿Ya estabas casado todavía, no? No, es que, bueno, la historia es, yo llegué aquí en el 2013 y antes de que viniera a Australia, yo trabajaba en se me olvidó el nombre en español, gestión de calidad, en aseguramiento de calidad. Entonces, yo asesoraba a empresas que se querían certificar en norma ISO 9001. Básicamente, eso era lo que yo hacía. ¿Qué eso tiene que ver con lo que estudiaste en con ingeniería industrial. Y ya de un momento a otro me salió la oportunidad de viajar y me vine a Australia a estudiar inglés inicialmente y terminé pues ya quedándome. ¿Y en dónde conociste a tu esposa? Entonces yo estuve aquí 1 año estudiando inglés. Al año conseguí un empleo donde me dieron una visa de sponsor. Era otro tipo de visas que había en ese momento. Viví en un área remota, pero al año me devolví a Colombia. ¿Qué tan remota? ¿En dónde estaba esa área remota? En Port Hedland, en Western Australia. O sea, bien lejos. Norte, son como 1,800 kilómetros de Perth. Wow. Dicen que Perth o Western Australia es la zona más alejada de Australia, pero de Australia mismo. Sin embargo, es la ciudad más conectada con Asia que otras ciudades, Asia y Medio Oriente, ¿no? ¿Tú conoces personas allá que han ido a Bali 20 veces y no conocen Melbourne y Sydney, australianos? Es que sí. Porque es la manera más fácil de salir de allá. Un vuelo de Perth a Melbourne, Sydney, Brisbane son un montón de horas y es muy costoso. Es muy caro. Mientras que ir a Bali es muy económico. Es que tienen que cruzar todo el país. O sea, y es un pedazote de tierra. Sí, es un vuelo como de 6 horas. Más o menos. Ajá. Sí. Ok, y entonces llegas aquí, ¿conoces a tu esposa aquí? No, yo me devolví a Colombia. Llegué aquí en el 2013, en el 2015 me devolví a Colombia. A los 3 meses ya estaba otra vez trabajando en mi carrera y en la empresa donde empecé a trabajar, mi esposa empezó a trabajar al mismo tiempo y nos conocimos. Y entonces... De ahí ya entonces estábamos trabajando, no sé qué, juntos. La empresa empezó a ir de para atrás, no le estaba yendo muy bien. La empresa cesó actividades y ahí miramos a ver cómo qué íbamos a hacer. Yo empecé a mirar como otra vez el tema de regresar a Australia, porque ya en realidad en Colombia no me veía como que, o sea, después de haber estado aquí, tener cierto tipo de estilo de vida, ciertas gente, ya el estar en Colombia no lo veía como una opción. Ya no se ve igual. Empecé a mirar la opción de volver a Australia, pero me tocaba tener un plan B de estudio y un plan B para poder venir, que era estudiar algo otra vez. ¿Por qué no podías venir con tu carrera o cómo? O sea, para aplicar a una residencia en ese momento con mi carrera era un poco complicado desde fuera de Colombia. Entonces tenía que venir bajo una visa de Australia, que era una visa de estudio, pero una visa de estudio relativamente larga. Entonces ahí fue donde entró, bueno, yo quiero hacer mi carrera en Australia, pero me toca mientras tanto hacerlo con otro tipo de estudio. Y ahí fue donde decidí estudiar mecánica como, bueno, ok, mecánica, nunca me vi como mecánico, yo nunca me dedicaba a la mecánica, pero lo vi como un plan B y dije, bueno, es algo que me llama la atención, puede que me guste, no me voy a dedicar a eso, me voy a dedicar a mi carrera, pero en Australia. Y salió todo, mi esposa, bueno, en ese momento era mi novia,
decidimos viajar juntos. Ella vino como mi aplicante con mi visa. Sí. Llegamos a Brisbane y ahí empezó el tema pues de mecánica. Entonces tú empiezas a estudiar mecánica automotriz en Brisbane. Ajá. Y terminaste ahí los estudios de mecánica automotriz y luego, ¿por qué te cambiaste a Adelaide? Porque para ese momento, que eso fue en el 2018, se empezó a hablar en Australia o empezó el nuevo programa de visas que eran visas regionales. Entonces ya regionales era que habían ciudades pequeñas como Adelaide, en ese momento Adelaide y Canberra eran las que más nombraban, que las tomaban como lugares regionales, estaban requiriendo personal calificado y incentivaban para que las personas se fueran a esos lugares para trabajar y obtener una visa de residencia. Entonces en ese momento nosotros decidimos, yo terminé de estudiar y tenía que aplicar, o tenía el derecho a aplicar una visa de graduado que era por año y medio. Entonces decidí hacerla en Adelaide y hacer la experiencia en Adelaide y aplicar a mi visa o a mi residencia aquí en Adelaide. ¿Cómo estuvo el tema del inglés? ¿Tú ya traías inglés? Yo ya tenía inglés pues porque había estudiado aquí un año, había trabajado un año en Australia a nivel profesional y ya durante ese tiempo de estudio pues mejoré mi inglés. Ya cuando llegué aquí, ya llegué a trabajar en un taller con australianos. ¿Pero llegaste aquí y empezaste a buscar o ya lo habías conseguido desde allá de Brisbane? No, llegué aquí a buscarlo. ¿Y en el Inter, en lo que encontrabas trabajo, trabajaste en otra cosa? Claro, yo mientras estudiaba, trabajaba haciendo limpieza y trabajaba en un restaurante en Guzmán y Gómez. El restaurante mexicano de todos los latinos, ¿no? Mi esposa hacía lo mismo y cuando ya nos movimos aquí, nos trasladaron a Guzmán y Gómez directamente, llegamos trabajando en Guzmán y Gómez y más o menos al mes ya me salió el primer trabajo como profesional en mecánica. Súper fácil, bueno, súper rápido, que fue a un mes, ¿no? Sí, sí, la verdad me salió fácil y yo tenía en ese tiempo, en ese año y medio de tiempo de visa de graduado, tenía que hacer un año de experiencia profesional para hacer un proceso que ya se llama el Skill Assessment. Ah, ya. A pesar de que uno estudia aquí mecánica en Australia, un organismo te tiene que certificar como mecánico. Oye, pero el Skill Assessment, hasta donde yo recuerdo, es como solamente si vas a ejercer algo relacionado con tu profesión que ya traes de otro país. No, hay Skill Assessments que te los exigen aquí a pesar de que estudiaste acá. Ejemplo, todos los mecánicos, los carpinteros, las personas que estudian cocina también les toca. Casi todos los tradies, las personas que hacen associate degrees en ingeniería, que son como los 2 años de estudio como técnico o tecnólogo en ingenierías, también les toca hacerlos. Y es depende de que lo que estudies, el organismo que te lo va a homologar. Y es comprobar que has trabajado o tienes experiencia en eso o que has estudiado. Básicamente ellos retoman tus estudios y tu experiencia y lo juntan todo y dicen, sí, él es calificado. Ah, ok. Eso es. Sí. Ok, y cuando llegas entonces a este primer taller, ¿cómo lo viste? ¿Dijiste, aquí me veo yo, me gustaría seguir aquí? No, entonces, bueno, ya desde antes de movernos a Adelaide, yo ya había asumido como, bueno, el camino es mecánica para poder tener una residencia. Y durante el tiempo de estudio ya había trabajado en un taller, no trabajar, sino que me tocaba hacer unas prácticas y las hice en un taller en Brisbane. Y ya cuando conseguí el trabajo aquí y empecé a trabajar, ya empecé a ver cómo ya hacer un poco más profundo el tema de profesional. Y al mismo tiempo empecé a trabajar en mi casa. En el garaje de mi casa, que ahí fue donde nos conocimos. Entonces yo trabajaba entre semana, tiempo completo en un taller y el fin de semana tenía mis clientes en la casa. ¿Y por qué decides atender clientes en tu casa? O sea, ¿para tener más ingreso, para seguir practicando o porque dices, pues me sobra tiempo? Ambición. Oye, está súper bien, ¿no? Sí. O sea, y entonces trabajabas que de 9 a 5 en el taller y a las 6 de la tarde empezabas a hacer. No, yo trabajaba solo el fin de semana en mi casa. Ah, ya. Yo trabajaba 8 a 5 en un taller normal, llegaba a mi casa y el fin de semana organizaba trabajo en mi casa, sábado y domingo. Pero yo me acuerdo mucho, y eso se los quiero platicar a los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Y yo me acuerdo mucho que cuando llegué las primeras veces con Juan Camilo, llevábamos los carros, a mí me gustaba mucho que Juan Camilo empezaba a arreglar el carro
Y nos empezaba a platicar, ¿no? Y empezamos así como una charla de amigos, de sí, un fin de semana que no me rendía el trabajo. Sí, lo entreteníamos. Pero aparte, la forma en que Juan Camilo se metía en el tema de lo que le pasaba al coche, de lo que le estaba fallando al coche, era bien interesante porque Juan Camilo te lo empieza a platicar como si fuera una persona, ¿no? Y entonces te dice, no, sí, y él, a lo que le pasa a él es que pues está atorando porque no está entrando bien no sé, por decir, la gasolina, ¿no? O le está faltando en el aceite algo, ¿no? Pero es como si le hablara a otra persona. Entonces me llamó muchísimo la atención porque de alguna forma, yo no sé si es la forma que él encuentra a ayudarnos a entender qué es lo que le está haciendo al carro, o si es porque tú ves a los carros de una forma diferente. No, es simplemente la manera de poder que las personas interpreten. Porque si se habla en modo muy técnico, pues no, la persona de pronto no va a entender. No, es simplemente la forma de uno poder explicar y que la persona lo interprete de una manera adecuada. Que eso es otra de las cosas que me contaba Juan Camilo, que uno de sus talentos, él identifica que le gusta, bueno, de tus pasiones, ¿no? El que te gusta enseñar y y eso es algo que se te da, ¿no? Entonces eso, al ser un mecánico que explica cosas muy técnicas, muy, pues sí, demasiado técnicas a otra persona, pues ayuda muchísimo, ¿no? Y luego cuando ya estás haciendo tu práctica en tu casa, ¿cómo fue que saltaste de hacerlo los sábados a hacer un taller con el tema de, bueno, o sea, el trabajo donde yo trabajaba fue una muy buena experiencia, fue una muy buena escuela, y adicional pues toda la experiencia que yo obtuve en mi casa pues me sirvió como para avanzar mucho en mecánica. Y ya cuando vi que empezó como a crecer, ya hubo un punto en que yo mismo le dije al que era mi jefe en ese momento, yo le dije, yo de aquí a un año y medio me muevo a mi negocio. Y ya llegó un punto en que yo le dije a mi esposa, o dejo lo que estoy haciendo el fin de semana, o empiezo un negocio y me dedico 100% a mi negocio, porque no vamos a tener vida. Yo voy a estar el fin de semana siempre trabajando, y ya ella estaba en embarazo. Pero lo que siempre hemos dicho era como, no, después de que tengamos el bebé, vamos a dar un tiempito y pensamos en negocio. Pero empezó, el tema del trabajo el fin de semana empezó a crecer mucho. Empecé a recibir muchos clientes, me recomendaban. Obviamente pues era limitado por mi espacio en el garaje de mi casa y era limitado en mi tiempo. Si algo me pasaba el fin de semana con un carro, me tocaba tener un carro disponible para el cliente. El fin de semana no me alcanzaba el tiempo y tenía que llegar del trabajo a solucionarlo. Los vecinos se quejaban. Entonces ya empezó como, bueno, yo creo que vamos a montar un negocio. Claro. Entonces primero consideré como mecánico móvil, como tener una van con herramienta, ir a los sitios. Y en un viaje con un amigo, que él de hecho estudió conmigo en Brisbane desde el principio y luego él se fue moviendo, o sea, cada uno fue siguiéndole los pasos al otro, como los pasos migratorios. Entonces estudiamos, luego nos graduamos, yo me vine para Adelaide, él a los meses se vino para Adelaide, él consiguió trabajo, él aplicó a la visa, yo apliqué a la visa, etcétera. Siempre fue así como en el mismo caminito. Sí, íbamos como en el mismo, y siempre pues en contacto. Él es venezolano. En ese viaje yo le dije, hey César, montemos un taller. Y listo, hagámoslo. Listo, vamos a hacer una cosa. Cada uno lleva las ideas, nos reunimos con las familias y miramos a ver qué. Hicimos un presupuesto, listo, vamos a hacerle. Y ahí arrancó el taller. ¿Lo vieron complicado, muy difícil de empezar aquí en Australia? Pues ya teníamos la ventaja que él tenía clientes, yo tenía también buenos clientes. No había un taller latino como tal. ¿Qué fue la limitante y lo complicado? Uno, conseguir un sitio de donde montar el taller.
Y pues ya viene el tema como del miedo, del riesgo, porque ya tú dejas de percibir un salario. Si el negocio no da, pues no recibes dinero. Pero a la final era como, bueno, listo, o sea, lo peor que puede pasar es que nos va mal. Lo que se compró en equipos, elevadores, etcétera, se vende. Pero queda una parte que sí era la parte del riesgo, que era el contrato del sitio. Ese era para mí, ese era el mayor miedo. Uh-huh. Porque digamos, uno como mecánico pues se emplea muy fácilmente. No Sí. siempre va a encontrar trabajo como mecánico. Pero el tema sí era el contrato del local o de la bodega. Uh-huh. Ese era el tema más delicado. Pero no, todo se fue dando. Conseguimos bodega, cada uno tenía capital, invertimos y arrancamos. Y desde el día 1 que arrancamos ya teníamos trabajo, porque era el trabajo que cada uno dejó de hacer en su casa y lo llevó al taller. Y entonces ya fue como que más orgánico poderle decir a tus clientes, oiga, pues ya no estamos aquí en la casa, ahora nos vemos allá. Claro, ya era diferente, ya nos veíamos, ya era más profesional, ya era, se emitía factura con reporte, no se trabajaba en el piso, se trabajaba en elevadores. Y poco a poco fuimos equipando el taller y ya hoy en día el taller está completamente equipado. Es que es un taller ya muy equipado, muy profesional. Ya el reporte, como dices, el reporte que ya sacas de ahí de todo lo que estás revisando, lo que pudieras encontrar en el carro, también haces un reporte de las posibles futuras reparaciones o cosas a las que hay que ponerles atención. La verdad es que ha sido una evolución de cuando yo conocí a Juan Camilo al día de hoy. Impresionante, ha sido un cambio de esos que dices, wow, o sea, es admirable el crecimiento que has tenido y se ve, ¿no? Y yo creo que toda la comunidad latina ha escuchado por lo menos de ti, muchos hemos escuchado de ti. Yo cuando hablo de mecánicos, luego, sí, Juan Camilo, sí lo conozco, es un parce que anda por allá en el norte, que no sé qué, o sea... Juan Mecánico. Juan Mecánico. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero antes después de lo que sigue. Who said life would be easy? Who promised a road without obstacles? No one. But every step forward, no matter how heavy, is proof that you're stronger than yesterday. Keep going. Keep going. Keep going. Y es que reinventarse es descubrir capacidades que siempre estuvieron en nosotros, pero que no habíamos ocupado, que no habíamos sabido cómo usarlas. Cuando nosotros pensamos en opciones, en alternativas de cómo seguir adelante, de cómo poder avanzar ante los retos que estamos enfrentando, a veces es importante hacer una reevaluación de quiénes somos. No nada más el problema que estamos enfrentando, sino qué herramientas tenemos, con qué contamos. Cuando estamos en un proceso de migración, siempre vamos a enfrentar una evaluación de situaciones que nos permitan saber si hago esto, va a pasar esto, si hago esto otro, puede pasar el otro. Pero ¿qué tengo yo para enfrentar cada una de las alternativas? Tenemos cosas muy valiosas, tenemos nuestros valores, tenemos nuestra cultura, tenemos los conocimientos que muchos ya traemos de nuestros países. A veces nos hace falta ajustar algunas de las habilidades que ya tenemos, ajustarlas a las necesidades de lo que vamos a enfrentar. Y eso es importante para que los pasos que demos al enfrentar esos retos los podamos dar con certeza y nos lleven a donde queremos. A veces también tenemos que fortalecer esa estructura que necesitamos implementar, una estructura que nos permita movernos hacia el otro punto que queremos llegar. Una estructura que nos permita tener facturas, que nos permita tener un espacio donde hacer nuestro trabajo, un taller, conocer un poco de lo que son las
reglas administrativas de lo que vamos a hacer, contratos, formalidades, ¿por qué no? Nuevas herramientas, nueva tecnología. Pero siempre evaluar en dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Cuando nosotros empezamos a hacer esa evaluación de activos que tenemos en nosotros y decidimos tomar un nuevo camino, algo que es desconocido para nosotros hasta ese momento, debemos de confiar de que todo lo que hemos aprendido hasta ese punto nos ayudará a movernos hacia ese sueño o ese objetivo que queremos. Tenemos que fortalecernos en todos los sentidos. Tenemos que trabajar mucho en nuestra mentalidad, pero sobre todo seguir siendo nosotros mismos. No dejar de ser lo que somos, porque en nuestra esencia están las ganas de lo que queremos hacer. En nuestra esencia está lo que queremos construir. Tal vez ya no como lo habíamos pensado 10, 15, 20 años antes, pero sí ya con el nuevo escenario, sí ya con nuevas circunstancias que nos van a permitir llegar a donde queremos. Es simplemente retomar todo lo que ya somos, todo lo que ya tenemos y caminar con todo eso reevaluado, reorganizado y fortalecido hacia donde queremos dirigirnos. De eso se trata reinventarse. De alguna forma es como reconstruirse, de alguna forma es como no desechar lo que ya éramos y tampoco es empezar de cero. Es empezar desde un punto en el que ya somos fuertes, desde un punto en el que ya tenemos experiencia y madurez. Y a partir de ahí, continuar hacia lo que queremos. No es que seamos otra persona. Somos una mejor versión de la persona que podemos ser. Y con esa nueva versión llegamos a lograr los objetivos siempre y cuando estemos enfocados. La disciplina y el enfoque nos van a ayudar a llegar a esos lugares a donde queremos llegar. Es organizarte, es centrarte en lo que realmente uno quiere. Juan, ¿cómo sientes que esta reinvención o este proceso en ti desde que veniste de Colombia te ha transformado? ¿Cómo has cambiado del Juan que estaba en Colombia al Juan que está aquí hoy, 10 años después de toda esta jornada? No sé, es mucho, son 10 años. Se han cambiado muchas cosas. Uh-huh. De pasar de 10 años de un trabajo de oficina a un trabajo técnico, uh-huh, a un oficio, de ser soltero a estar casado, uh-huh, de no tener hijos a tener un hijo, sí, de ser empleado a tener un negocio. Son muchas cosas. Yo creo que el tema disciplina, el tema de miedo, uno lo va aprendiendo a manejar y va poco a poco aprendiendo siempre a pensar en que todo es una etapa. Uh-huh. Y que cada etapa va dejando algo y que uno tiene que ir aprovechándolas y ir pasando de una etapa a otra, pero siempre tratando de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Hubo algo en todo ese tiempo que te dio mucho miedo y dijiste, no voy a poder? Claro, cuando yo empecé a trabajar en mecánica, me daban pesadillas. No inventes. ¿Por qué? No sé, yo soñaba trabajando. ¿En serio? Yo le preguntaba a mi esposa, ella le da hasta risa. Porque yo me despertaba buscando herramientas. Ah, no inventes. Del estrés que me daba el trabajo. ¿Y ahora sientes ese estrés cuando ves una herramienta? No, ya después con el tiempo, no sé, se me fue quitando, pero no era miedo del trabajo, sino como la responsabilidad de lo que estaba haciendo. Mm. Porque tú trabajas en un carro, no sé, por ejemplo, un carro de $80,000 y dejas algo mal, puede ser un daño de $20,000. Bueno, entonces, cuando eres empleado y estás empezando, es un miedo que está ahí constante todo el tiempo. Claro. Y ya con el tiempo vas teniendo confianza y eso se te va pasando. O sea, el miedo es siempre algo que nos
nos hace no dar el siguiente paso o no sentirnos con la confianza de que lo vamos a lograr, ¿no? Exacto. Es un tema, pero bueno, con el tiempo uno va aprendiendo y uno va mirando las cosas de otra manera y simplemente piensa que en esa etapa en la que estás tienes que ir mirando más adelante qué es lo que querés y trabajar por eso. Entonces yo era empleado y empecé a ver como en mi profesión la manera de pronto de tener un negocio y lo empecé a pequeña escala en mi casa y luego lo fui creciendo y lo llevé a un siguiente nivel. Entonces empecé con un socio y ahí vamos. El negocio empezó con 2 elevadores, ya tiene 4 elevadores. El negocio empezamos 2 socios y ahora somos 2 socios y 2 mecánicos empleados. Súper bien. El negocio empezó con poca herramienta, pocos servicios, ahora tiene más servicios. El negocio empezó con pocos clientes, ahora tiene una base de clientes muy grande. Empezó con clientes latinos, ahora tiene clientes australianos, empresas con flotas. Y así, todo es... Y entonces, ahora el otro lado de la moneda. Si antes te daba miedo a hacer lo que estabas haciendo, ahora, ¿qué te da satisfacción de lo que estás haciendo? No, el solo hecho de estar vos trabajando en tu propio negocio, en lo que es tuyo, y poder vivir de eso y que sea un trabajo que no, o sea, no va a decir que uno como mecánico está súper feliz y brincando, pero estás haciendo lo que te gusta y eso te da para vivir. Cuando tú empezaste este camino para tu migración como mecánico automotriz, ¿te visualizabas así? ¿Visualizabas que ibas a tener un taller algún día? No, en un principio no, pero cuando empecé a trabajar en mi casa a poquito, ya yo lo empecé a ya decía, no, no voy a, si sigo como mecánico, me va a tomar mucho tiempo, muchos años de experiencia, o simplemente me tengo que someter a un empleo para poder llegar económicamente y profesionalmente a donde quiero. La forma de llegar a donde quiero llegar de forma más rápida es tener mi propio negocio. Y eso fue lo que me motivó a empezar a trabajar en mi casa. No era solo trabajar, también en invertir en herramientas. Entonces yo invertía en herramientas para mi trabajo normal, para mi empleo, e iba invirtiendo al mismo tiempo en herramientas para mi casa. Entonces es todo, es un proceso de, no es solo invertir tiempo, conocimiento, sino también invertir dinero. ¿Tú crees que lo que aprendiste en la universidad en Colombia te ayudó para lo que haces ahora? Sí, en gran parte me sirvió como para estructura, para que el taller no se viera como un taller de mecánica convencional, desorganizado, no profesional. Y en eso también mi socio también aporta mucho porque él estudió administración. Entonces, entre los dos hemos podido como organizar el taller de cierta manera que sea algo profesional. Y hoy en día con el cambio o los nuevos clientes, esa es la imagen que se da. Que no es simplemente el taller donde se lleva el carro y está en el taller, sino que tiene canales de comunicación, tiene procesos administrativos, tiene, etc. Lo hicieron ya más profesional, más en forma, como un taller bien hecho y derecho. O sea, como una empresa, más que como el taller, es una empresa. Es una empresa, justamente. Y el tipo de clientes te lo va dando, ¿no? Te lo va diciendo qué tanto estás creciendo. Y después cuando terminas el establecer tu negocio y miras hacia atrás, ¿te hubiera gustado que alguien te dijera, vas a lograr esto, puedes llegar hasta acá? No, eso es como parte de la incertidumbre y lo que te motiva también a que las cosas pasen. Si a vos te dicen que eso va a pasar y que va a estar bien, no le vas a dar el mismo valor, el mismo sacrificio. ¿Y qué te gustaría decirle al Juan Camilo de hace 10 años? El primer día que llegó aquí a Australia. Bueno, ya había estado aquí en Australia, pero hace 10 años cuando empezó todo tú. ¿Qué te hubiera gustado decirte?
¿Qué me gusta decirme? Haz de cuenta que Camilo te está viendo acá en la cámara y te está viendo lo que le vas a decir ahorita. ¿Qué le dirías? Que no se conforme, que sea ambicioso, que no deje la ambición, pero no una ambición en el mal sentido, una ambición en el buen sentido. Sí, de superarse, de buscar más. De siempre querer algo un poquito más. Esa sería como la... No podría decir que cambie algo, no, pero simplemente que no dejes la ambición. Antes de ir a lo que vamos a ir, me gustaría que pensaras en esto. ¿Qué sería lo que tú consideras de todo lo que has vivido hasta ahorita? ¿Qué ha sido tu mayor aprendizaje de todo este proceso? ¿Qué es lo que tú crees que dices? Esto, si no hubiera sido por esto que aprendí y que lo superé, híjole, o sea, te mueres hoy y te dicen, ¿qué fue lo que más aprendiste de esa experiencia en Australia? Déjalo ahí, piénsalo y vamos a esto. Y acabamos de escuchar a Karol G. Ya saben que se está haciendo de las favoritas en Conexión Latina. Mientras me curo del corazón. Y bueno, entonces ahora sí, Juan, dime, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? Yo creo que no es ni en la parte laboral. Yo creo que el mayor aprendizaje ha sido familia, hijo en Australia. Yo creo que ese ha sido más desafío que la parte laboral, profesional, idioma, adaptación cultural. Porque pues nadie te enseña a ser papá. Claro. Y estar en un proceso de crianza fuera o estando lejos de tu familia, sin apoyo, pues es complicado. Claro. Yo creo que ese ha sido como el más grande, el mayor. ¿Has aprendido a sortear cualquier situación? Cualquier. ¿Con ellos? Porque ese niño se parece mucho a mí. ¿Y cómo eras tú cuando eras niño? Igual de terco. Digamos insistente, ¿no? Insistente, esa sería yo la palabra que pondría. Juan, si alguien quisiera hacer su negocio, emprender algo, ¿tú qué has aprendido como emprendedor? ¿Qué es lo que tú crees que te ayudó mucho a dar ese paso? Porque muchas veces como inmigrantes queremos hacer algo distinto a lo que hacíamos en nuestros países, pero nos da miedo hacerlo. ¿Tú qué aconsejarías? Que no todo es pasión. Todo tiene que ser, la pasión está ahí, pero uno tiene que ser consciente del riesgo que está tomando y tiene que medir ese riesgo. Tiene que saber o estar seguro de qué es lo que va a pasar si no es exitoso, si eso no sale como uno quería, y medir eso. Eso está bien interesante, que no todo es pasión. Y la verdad es que sí, porque, o sea, puedes ser muy apasionado de lo que te gusta hacer y todo esto, pero primero, si no te disciplinas, si no hay algo en donde realmente se pueda monetizar o materializar eso que te apasiona, es un riesgo, ¿no? Muy fuerte. Y sí, porque ya no va a ser un negocio, va a ser un hobby. Exacto. Y un hobby cuesta dinero. Sí. Entonces es más eso, no todo es pasión e instinto, sino que hay que ser consciente del costo de fracasar y medir ese riesgo y tratar de minimizarlo. Pero yo también creo que llegar a ese umbral, como tú lo decidiste, o sea, ¿le sigo o me quedo acá? O sea, el quedarme acá es como que seguir en la parte estable, que conoces, la parte segura. Pero dar ese paso es el... Sí, bueno, fue medido, fue un poco apresurado porque el negocio yo dejé de ser, el negocio empezó un mes antes de que naciera mi hijo. Y arrancó con parte de los ahorros que teníamos
para que mi esposa no trabajara durante el tiempo de maternidad. Ouch. Pero pues ya, o sea, no era un negocio que iba a empezar de cero, era un negocio que ya empezaba con clientes. Era un negocio que empezaba con trabajo. Entonces digamos, bueno, ok, el negocio va a empezar y al menos la inversión inicial es la inversión inicial y se queda ahí. Oye, pero entonces tienes 2 hijos, ¿no? O sea, y nacieron al mismo tiempo. Ajá, prácticamente. Oye, pues fueron casi gemelos. Son 4 años, lo mismo que tiene el taller. Ok, Juan, si alguien quiere llevar su carro a los pits J y C, ¿cómo le hacen para contactarte? ¿Cómo llegan? ¿Dónde están dónde te encontramos? La forma más fácil en Google Maps. Google Maps. Entonces el negocio se llama JNC Automotive Solutions. JNC Automotive Solutions. Ajá. Y te encuentras en Wingfield. En Wingfield. ¿Redes sociales o algo donde te...? Estamos en Facebook e Instagram. Igual, JC. Ajá. Y si buscas en Google, tenemos página también y por ahí nos pueden contactar. ¿Cuál es la página? autojc.com.au. autojc.com.au. Bueno, pues ya lo saben, chicos, si quieren llevar su carro a que lo revisen. Juan siempre tiene esta parte de ofrecerte un auto de préstamo si tienes que dejar tu carro en el día para que lo revise, y así con eso no te preocupas de que no vayas a tener auto ese día que está revisando el tuyo. La verdad es que yo lo recomiendo. Es mi mecánico de cabecera y ya por muchos años. Entonces, por eso es un gusto tenerte aquí, Juan, hoy. Gracias por habernos aceptado la invitación a venir a Conexión Latina. El tiempo se nos está... Gracias a ti por el espacio. Acabando. No, hombre, al contrario. ¿Hay algún último mensaje, consejo o comentario que quieras hacerle a la gente que nos está escuchando aquí en Australia y en Latinoamérica? Bueno, para los que están aquí en Australia, este es un país donde el esfuerzo y la dedicación da frutos. Y los que están por fuera y quieren migrar a un país como Australia, lo mismo, dedicación y esfuerzo. Eso es lo que más valoran en este país. Y no le tengan miedo a la reinvención. La verdad es que la reinvención siempre va a llevarte a un lugar en donde tú vas a descubrir tus talentos y cosas de ti mismo que no conocías. Gracias por haberse conectado a Conexión Latina Radio, por habernos acompañado a través del 103.1 de FM aquí en Adelaide, y a todos ustedes que se conecten mañana, pasado mañana, el próximo mes, cuando ustedes gusten, aquí los esperamos en Conexión Latina. Gracias. Recuerden que emigrar no es solo cambiar de país, sino tener el valor de volver a empezar. Si eres latino en Adelaide, 1, 2, 1, 2, 3. Esto es para ti. Conexión Latina ya está al aire en Adelaide. Historias reales, invitados que inspiran y la música que te conecta con casa. Nos escuchamos cada 15 días los lunes a las 9 p.m. hora Adelaide. Un espacio para la comunidad latina en Adelaide. Conexión Latina. Tu voz, tu espacio. Conexión Latina. Donde los latinos en Adelaide nos conectamos.